Gracias. Bienvenidos al segundo día del Seminario Internacional Nuevas Tecnologías Digitales y Trabajo en América Latina. Vamos a darle comienzo al cuarto panel, Digitalización, Legislación y Conflictividad. Tenemos el honor de tener a Luis Campos, abogado, magíster en Economía Política, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y del Centro de Investigación y Análisis del Sistema de Relaciones Laborales y del Mercado de Fuerza de Trabajo. Escribió un libro sobre la historia de la estructura sindical en Argentina a lo largo del siglo XX. Y Agustín Nava, que es profesor de Historia, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Como becario del CONICET, en 2 oportunidades se ha especializado tanto en el estudio de la conflictividad laboral y social durante los años 60 y 70, como en el análisis del impacto de las nuevas tecnologías digitales en el mundo de trabajo en la Argentina contemporánea, temática sobre la que también escribió varios artículos en revistas especializadas. Bueno, ¿estamos? Bueno. Buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. No hace falta mencionar lo importante que es estar hablando de estos temas en la actualidad, no solo del país, de la región, del mundo. Pero mi idea es arrancar mucho más atrás, con una anécdota personal, una pequeña historia personal. Yo me voy a vender un poco la edad, pero cuando yo empecé a estudiar en la Facultad de Derecho, en paralelo empecé a trabajar en tribunales, en provincia de Buenos Aires. O sea, no, para los que no son de aquí de Argentina, a unos 20 kilómetros de aquí de la ciudad. En esa época recién estaban llegando las computadoras al Poder Judicial y una parte importante del trabajo todavía se hacía con las máquinas de escribir. De hecho, había muchas compañeras, sobre todo mujeres, que escribían muy bien a máquina, entonces tenían un papel muy importante en el desarrollo de ese proceso de trabajo. Del Poder Judicial estamos hablando. No fue hace tanto tiempo. O sea, soy viejo, pero no tanto. En paralelo, en la facultad, un día una compañera de la facu, que justo había entrado a trabajar en uno de los estudios más grandes del país, de esos que siguen siendo los estudios más grandes del país. Ahora, de hecho, tuvieron una participación protagónica en toda la preparación y la elaboración de las leyes que sancionó el gobierno de Javier Milei en este año y medio. Vino fascinada, tendríamos 20 años, vino fascinada porque decía, llegué al trabajo, me senté, tenía una computadora, de vuelta, ya era algo no tan raro, pero era de punta. Dice, y en la computadora tenía un relojito. Y ese relojito me calculaba cuánto tiempo le estaba dedicando a trabajar a cada cliente. ¿Y por qué esto era así? Porque el estudio le facturaba a los clientes las horas de trabajo de cada persona. Y no valía lo mismo a la hora de un abogado senior, la hora de un socio, que es la categoría más alta, la hora de un abogado junior o la hora de un asistente, que era el caso de mi amiga. Mi amiga trabajaba como asistente y llegaba, prendía el relojito y decía, y la máquina sola directamente decía, estás trabajando en un escrito para tal empresa. Pero lo más maravilloso de todo, me decía, es que yo puedo parar y arrancar el relojito cuando yo quiera. ¿Qué pasa? Esta compañera tomaba mucho mate y iba mucho al baño. No estoy contando ninguna intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cada vez que voy al baño, puedo decidir parar el relojito o dejarlo correr. Nadie me controla. A todos nos parecía maravilloso. El tema es que al tiempo me dice, che, esto tiene una trampa. ¿Cuál es la trampa? Que si yo llego y dejo correr el reloj, mientras yo fui al baño, le sigo facturando el tiempo a ese cliente. Si yo lo paro, ese tiempo no se factura. Si yo no paro el reloj, mi jornada de trabajo tiene un límite, pero mi productividad baja.
No lo decíamos en estos términos, tardamos muchos años en conceptualizar esto. Si yo corto el reloj cada vez que voy al baño, o cada vez que quiero hacer cualquier otra cosa, mi jornada de trabajo se extiende, pero mi productividad sube. Nadie me lo controla, lo decido yo. Soy libre. A los 20 años, ¿sabes qué? Hacía lo que quería con el reloj. El día que quería se quedaba, el día que... Hace 30 años fue esto, no hace mucho. Ayer me llega una resolución de la Corte Suprema de la Justicia de Tucumán. Ustedes estarán diciendo, che, ¿por qué no viniste a hablar de Uber, de Rappi, de pedido ya? Mi especialización, mi laburo viene por otro lado. Me llega una resolución de la Corte Suprema de la Justicia de Tucumán donde se crea un equipo de trabajo para la introducción y la utilización de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la gestión en la tramitación de los expedientes. Esto me lo manda un compañero del sindicato y mi respuesta fue: no va a quedar un empleado administrativo. Me dice, sí, es la preocupación. Y automáticamente le dije, y dentro de poco tampoco va a quedar ningún juez. Y se rió. Toda esta introducción en realidad es para plantear algunas cuestiones iniciales sobre la digitalización y los desafíos de la digitalización en materia de organización y en materia de regulación. Por ahí lo que yo por ahí puedo aportar un poco más. El primero es que si nos abstraemos de la forma en la que estos procesos aparecen, en el fondo hay mucho más de continuidad que de ruptura. Se habla mucho de la uberización de la economía, como si fuera algo nuevo. Y un día una compañera me dijo, bueno, este es el toyotismo de los informales. Lo que pasa es que uberización dice, estamos algo nuevo. Todo es nuevo. Olvidémonos de todo lo que había antes. Bueno, el toyotismo de los informales es, vamos a ver qué objetivos tiene el capital cuando introduce estas técnicas que llegan a sectores que antes no necesariamente estaban alcanzados. La segunda cuestión, para plantear en este momento inicial, es que la digitalización en realidad va mucho más allá de lo que solemos ver como fenómeno masivo. O sea, todos los procesos de trabajo están expuestos a algún grado de digitalización y esto es un fenómeno creciente. No casualmente arranqué hablando de dos actividades que usualmente nos quedan por afuera. Un estudio jurídico del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver con la digitalización? Bueno, muchísimo. Dicho esto, dije que había mucho más de continuidad que de ruptura. ¿Cuáles son los objetivos del capital, de los empleadores, podríamos decir? Bueno, uno es el mismo de siempre, maximizar el excedente. No hay mucho de nuevo acá. Lo que sí hay una combinación de técnicas, una combinación de métodos que inciden en el proceso de trabajo y que son muy importantes. Acá tenemos el toyotismo llevado al extremo con un pago por destajo. O sea, lo peor del taylorismo del siglo XIX con lo más avanzado del siglo XXI. Primer objetivo, de vuelta, el mismo decía, de maximizar el excedente. Segundo objetivo, y también el mismo de siempre, debilitar la capacidad de organización y acción colectiva de los trabajadores. En el fondo, estos procesos también se dirigen a tener un mayor control del proceso de trabajo por la vía de debilitar la acción colectiva. Tercera cuestión, despersonalizar aún más el control sobre los procesos de trabajo. Esto, por ahí en esta facultad, en el ámbito de las ciencias sociales, es más conocido. Les puedo asegurar que cuando discutimos estas cosas en derecho, los pibes abren los ojos así, dicen, ¿de qué estás hablando? Les dicen, mira, en el siglo XIX el control era con un cronómetro y con un látigo, después el control lo hacía la máquina con la cinta de montaje, después el control fue a través del desarrollo de cambios en la organización de los procesos productivos, con el trabajo en equipo, el trabajo en células, el just in time, el Kaizen, toda esa cosa que se estudiaba hace unas décadas. Bueno, ahora el control lo hace el algoritmo, el fantasma.
Ya ni siquiera sabemos lo que es un algoritmo. A veces sabemos que existe, pero ni siquiera sabemos lo que es. Una cinta de montaje sí, la vemos, está ahí. Ahora, el algoritmo. Esta despersonalización del control también es un objetivo central de todos estos procesos. Y finalmente, y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con los desafíos en materia de regulación? Ahora vamos. Finalmente, un objetivo que me interesa remarcar es que se busca desdibujar la relación de dependencia. Esto que fue algo central en la construcción del sistema de relaciones laborales, que gran parte, no todo, gran parte del mundo en el siglo XX, y que está en el centro de la organización sindical, el centro del conflicto capital-trabajo, tal cual lo conocíamos con el reino del trabajo asalariado. Bueno, esto se intenta desdibujar. A tal punto se intenta desdibujar que en la Organización Internacional del Trabajo, se está discutiendo ahora, de hecho hay un proyecto de discutir un convenio para trabajadores y trabajadoras de plataformas. En los documentos oficiales se dice que la relación se establece entre el trabajador y la plataforma. O sea, no entre el trabajador y un empleador que utiliza una plataforma. Entre el empleador y la plataforma. Como si la plataforma viniese a reemplazar la figura del empleador. A ese nivel se desdibuja esta relación de dependencia. Insisto, como tendencias generales, nada nuevo bajo el sol. Ahora, si no hay nada nuevo bajo el sol, ¿por qué es importante estudiarlo? Bueno, por la misma razón que en su momento, cuando apareció la cinta de montaje, dijimos, vamos a estudiar esto porque puede implicar un cambio cuantitativo y cualitativo muy importante. Para entrar en el fondo del asunto y para ir avanzando en el cierre. Desafíos en materia organizativa y en materia regulatoria. En materia organizativa posiblemente Agustín vaya a avanzar más sobre ese tema, así que me voy a centrar en lo regulatorio. Para los empleadores, algunos objetivos están muy claros. Voy a mencionar solo 3 en materia regulatoria. Por un lado, eliminar los límites a la extensión y a la modalidad de la jornada de trabajo. Aquella idea de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para el ocio, es muy rígido en el sistema actual. Entonces hay que remover esos límites. Estoy hablando desde la perspectiva de los empleadores, ¿Y cómo se renuevan esos límites? Posibilitando que la jornada se extienda más y posibilitando que se distribuya distinto. Los empleadores no necesariamente necesitan que trabajemos más. Necesitan que trabajemos todo lo que ellos necesitan cuando ellos lo necesitan. A ver, es la base del toyotismo, el just in time. Yo necesito la materia prima en el momento que la necesito. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Lo mismo con la fuerza de trabajo. Es una materia prima más para los empleadores. Fíjense cómo esto ya venía sucediendo. Yo el caso que le contaba de mi compañera de la facultad, ahí la jornada de trabajo estaba muy desdibujada. Ella la decidía libremente, diríamos hoy. Ni que hablar en el caso de un trabajador o una trabajadora que hoy está con una aplicación de transporte o una aplicación de entrega de mercancías. ¿Cuál es la jornada de trabajo? Y la decide libremente ese trabajador, esa trabajadora. Les podría hablar horas sobre la jornada de trabajo en el Poder Judicial. Las famosas 6 horas. Los judiciales trabajan 6 horas. Bueno, en defensa de mis compañeros y compañeras judiciales les puedo asegurar que no es así. Se trabaja en algunos casos más, en algunos casos 6 horas, se distribuye de cualquier manera y hay compañeros, compañeras que viven con esto abajo de la almohada y no se pueden separar. Entonces, primera cuestión, eliminar los límites a la utilización del tiempo de trabajo por parte de los empleadores. Segundo límite, o sea, segunda dimensión, debilitar a los sindicatos. Y ese debilitamiento de las organizaciones sindicales se da tanto en el plano material como en el plano institucional. En el plano material, de financiarlo, modificando el mercado de fuerza de trabajo para sustraer del ámbito de actuación sindical a aquellas relaciones
que históricamente habían sido la base de la fortaleza sindical. En el campo institucional, debilitando la negociación colectiva, debilitando la intervención de los sindicatos en el control de los procesos de trabajo, debilitando la presencia sindical en los lugares de trabajo, muchos mecanismos. Y una tercera dimensión que me interesa agregar es que buscan deslaboralizar las relaciones entre trabajadores y empleadores. Esta palabrita deslaboralizar la usamos mucho los abogados. Nos gusta mucho. No es ni más ni menos que volver al viejo Código Civil. Las relaciones entre empleadores y trabajadores que en gran parte del mundo occidental, al menos, durante gran parte del siglo XX, se rigieron por una legislación específica, que tenía principios específicos, normas específicas, que era el derecho al trabajo. Bueno, ya está, ya fue el tiempo del derecho al trabajo. Hay que volver al viejo Código Civil y Comercial. ¿Ejemplos de esto en materia regulatoria? Bueno, en Argentina tenemos la última década. Desde el Código Civil y Comercial, 2015, 2014, 2015, incluso fíjense, con un gobierno que supuestamente era muy pro trabajo, pro sindicatos, aprueban un Código Civil y Comercial que en muchos casos tiene contratos que reemplazan figuras que antes eran laborales. El contrato de agencia que reemplaza a los viajantes de comercio, para poner un ejemplo. Algunos fallos de la Corte que vinieron en esa línea y que no casualmente eran fallos que impulsaba el presidente de la Corte, en su momento, Ricardo Lorenzetti, que era el ideólogo del Código Civil y Comercial. Como para quitar, o sea, para sacarle, para despersonalizar. O sea, traigo a Lorenzetti para despersonalizar, es medio contradictorio. Pero si no pensamos que estos son problemas de Bolsonaro o de Milei. Y esto en realidad viene de mucho antes. Entonces, yo le decía, 2014-2015 con el Código Civil y Comercial en Argentina, las reformas laborales que intenta introducir el gobierno de Mauricio Macri en el 2017, que fracasan, pero que son un antecedente de las reformas laborales que sí son aprobadas el año pasado en Argentina. Y para salir de la aldea, bueno, miremos ahora sí. La deslaboralización, el debilitamiento de los sindicatos, la eliminación de los límites a la extensión y a la forma de distribución de la jornada de trabajo. En Brasil son 3 ejes que están en la reforma de Temer, no de Bolsonaro, de Temer, en el 2017. Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mirar? Bueno, acá hay que distinguir 2 aspectos. Una cosa es lo sectorial y otra cosa es lo general. De vuelta, salgo de las facultades sociales y me vuelvo a derecho. Una cosa es la norma autónoma, el convenio colectivo de trabajo, y otra cosa es la norma heterónoma, la legislación general. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque si la digitalización nos va a imponer desafíos en todos los procesos de trabajo, en todas las actividades, ahí cada actividad va a tener que indagar de qué manera le impacta la introducción de estas nuevas tecnologías en materia de la intensificación de los procesos de trabajo, la discusión sobre la jornada, la discusión sobre el salario. Y ahí cada sector va a estar en una posición de fortaleza distinto. Hay algunos casos, de hecho, viniendo del mundo sindical, nosotros siempre preferimos la norma autónoma, siempre preferimos el convenio colectivo de trabajo, pero también sabemos que para llegar a una limitación por vía de la discusión colectiva necesitas mucha fuerza sectorial y que con eso no te alcanza. Muchas veces necesitas dar el salto a la norma general, ponerle límites, discutir, regular este tipo de cuestiones en el plano general. Ni que hablar en aquellos sectores, en aquellas actividades que, por la razón que fuese, están en una posición de debilidad sectorial mucho más importante que les hace imposible cualquier discusión en el plano colectivo sectorial. Porque en definitiva lo que estamos discutiendo, y con esto voy cerrando, no deja de ser el tiempo de trabajo, que discutir el tiempo de trabajo es el tiempo de no trabajo, son las 2 discusiones. Estamos discutiendo la intensidad de los procesos de trabajo, estamos discutiendo cambios en la organización de los procesos productivos, estamos discutiendo salario. Y ahí, para cerrar,
y ver cómo estas cuestiones, de vuelta, tienen mucho de continuidad, pero también algo de ruptura. Quería citar dos ejemplos, uno clásico y uno mucho menos conocido. El clásico es una discusión que se dio en la industria metalúrgica a fines de los años 50 y que se plasma en el convenio colectivo de trabajo de la Unión Obrera Metalúrgica de 1960. Todos los que leímos Resistencia e Integración de Daniel James lo hemos leído ahí. Lo que se discutía en ese momento era que las empresas no querían que los trabajadores, que las comisiones internas, los delegados, la representación sindical en los lugares de trabajo, tuviera incidencia o pudiera opinar cuando había un cambio en la organización del proceso de trabajo o la introducción de una nueva tecnología. Y hasta ese momento los trabajadores, las comisiones internas decían, no, pará, esta máquina no entra sin que nosotros antes veamos de qué se trata, cómo va a impactar, qué va a significar en materia de fuentes de trabajo. Bueno, en un contexto de debilidad relativa mucho más importante, los empleadores plasman esa norma en el convenio colectivo de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, en 1960, que dice que la representación sindical del lugar de trabajo no va a poder obstaculizar la introducción de cambios de trabajo o la introducción de nuevas tecnologías. 1960. Con lo cual, esto se viene discutiendo desde hace mucho. Ahora, la nueva, hace poquito. Están discutiendo los compañeros, las compañeras de la Asociación Gremial de Computación algún mecanismo para intervenir en todos estos procesos. Porque la comisión interna de una fábrica metalúrgica en los años 50 la veía la máquina. Veía los efectos de la máquina. Ahora, ¿quién vio un algoritmo? ¿Alguien vio un algoritmo? No se ve. Entonces, ¿cómo se interviene? ¿Cómo se discute sindicalmente con algo que no se ve? Que no se toca. Tenés que ser un experto en programación. Bueno, ¿qué dicen los compañeras de la Asociación Gremial de Computación? Estos son chorros de información. Pensemos la digitalización como un gran caño donde va información. Y ese gran caño donde va información, en muchos casos se llama código fuente. Código fuente es básicamente el programa. ¿Y qué pasa? En la discusión con los empleadores, te dicen, no, yo el código fuente no te lo muestro, no te lo doy, porque es el corazón de mi negocio. Y ahí la discusión está trabada. Los compañeros de la AGC dicen, bueno, esto es un caño en el cual nosotros podemos poner un tubito. Se llama plug-in. Pero créanme, es un tubito en el caño. O sea, si digo le ponen un plugin al código fuente, la mayoría van a quedar afuera. Yo quedé afuera muchísimo tiempo, tardé horas en entenderlo. Es básicamente un gran caño de información en el cual vos pones un cañito y vos le pedís a ese caño que te mande determinada información. ¿Información sensible? No. Criterios. ¿Cómo se asignan las tareas? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Hay algún tipo de sanciones? ¿Qué tipo de sanciones? ¿En qué consiste la sanción? ¿En que no te voy a dar más viajes? ¿En que te voy a dar los viajes menos rentables? Dice, los que saben de esto dicen, todo eso se puede sacar con ese tubito, sin afectar el código fuente, sin afectar información sensible de cada trabajador. Y es una herramienta muy potente para discutir después los efectos de la introducción de esa nueva tecnología en el proceso de trabajo y en las condiciones de trabajo de esos trabajadores, de esas trabajadoras. No es ni más ni menos que lo que trataban de hacer los delegados y la delegada de la industria metalúrgica en los años 60 con esa máquina nueva a la cual veían. Pero bueno, es parte de la discusión sobre esas continuidades, sobre esas rupturas, que nos obliga a repensar, pero no a tirar por la borda todas las categorías con las cuales ya venimos trabajando. Definitivamente, a usarlas y a tratar de utilizarlas en defensa, ya ni siquiera la promoción de nuevos derechos para los trabajadores y las trabajadoras, pero sí al menos en defensa de muchos de los que todavía hoy existen. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. La verdad es un placer participar de este seminario.
Bien, yo creo que más allá de ciertos debates que creo que se tienen que dar sobre efectivamente qué es inteligencia artificial, qué es digitalización, porque pueden ser cosas distintas, ¿no? ¿Qué es automatización, robotización? ¿Cuánto de marketing hay en todo esto? Creo que en parte es una discusión que no está saldada. Y también más allá de los reparos que evidentemente uno puede poner frente a los discursos que plantean un desempleo tecnológico masivo, el fin del trabajo, etc. Es decir, más allá de estos reparos, es evidente que las nuevas tecnologías digitales, la expansión y generalización de estas nuevas tecnologías están modificando y transformando el mundo del trabajo a partir de varias tensiones que introducen en el ámbito laboral. En general, me parece que muchas veces el debate se centra demasiado sobre las capacidades tecnológicas en sí mismo, y me parece que por ahí, para descentrar un poco la discusión sobre la cuestión técnica específicamente, o me parece a mí interesante tratar de abordar el cambio tecnológico pensándolo en función de cómo influye y cómo a su vez también puede ser condicionado por las relaciones de fuerza entre las clases sociales. Y yo, bueno, hice un poquito el ejercicio de tratar de pensar esta cuestión un poco más general a partir del concepto del poder de negociación del movimiento obrero y de cómo todo esto puede estar también, o cómo se traduce en el plano de la protesta y de la organización colectiva. Bien, el concepto de poder de negociación no está exento de debate, tiene cierta tradición dentro de la literatura académica, sociológica e histórica. Desde Silver, Wright, incluso en la Argentina hay varios equipos de investigadores e investigadoras que abordan este concepto de manera bastante interesante. No quiero detenerme mucho en ello. Es un concepto, como dije, que no está exento de debates, que puede tener, está sujeto a discusiones, ¿no? Y que en parte es difícil tanto de definir como de operacionalizar, pero creo que lo podemos pensar como esas capacidades potenciales que puede tener la clase trabajadora para efectivamente imponer sus intereses en el marco de la lucha de clases. Es decir, la capacidad que tiene de condicionar tanto el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado, como de condicionar las decisiones del sistema político. Y en este sentido, de nuevo, sin querer profundizar demasiado, uno puede pensar que este poder de negociación está dado por dos capacidades, que las podemos agrupar en dos categorías, ¿no? Lo que podemos conceptualizar como el poder estructural, es decir, aquel poder que deriva de la inserción objetiva de la clase trabajadora en el sistema económico, es decir, el que está determinado por la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado del trabajo, por la ubicación estratégica que tienen algunos sectores o industrias claves, pero a su vez también el poder de negociación está determinado por algo que algunos autores llaman poder asociativo, es decir, el poder que emana de las modalidades de organización colectiva y de la militancia en el plano de la protesta. Hago mención a esta distinción porque en general algunos autores los suelen tratar de manera unívoca, el poder estructural y el poder asociativo, pero muchas veces, incluso cuando vamos a pensar el impacto del cambio tecnológico, estos dos conceptos no tienen una correlación lineal. Ni tampoco hay que pensar, ¿no?, que el poder de negociación en general se traduce de manera también lineal en el plano de la protesta. Y esto también sobre todo para pensar el cambio tecnológico, creo que vinculado a esto uno tiene que tener en cuenta la heterogeneidad propia del mundo del trabajo, que nos obliga un poco a establecer distintos poderes de negociación al interior del movimiento. En ese sentido, yo creo que una hipótesis más general sobre cuál es el impacto del cambio tecnológico puede ser que en verdad estaría acentuando heterogeneidades de un mundo laboral ya fragmentado, por lo menos en el caso de Argentina, y digamos que puede ser extendido a otros países de Latinoamérica. En parte ahí, como decía Luis, bueno, ¿cuánto hay de nuevo, cuánto hay de viejo? Yo creo que, incluso para pensar bien cuál es el impacto del cambio tecnológico, debería analizarse junto con otras tendencias, como las tendencias a la deslocalización productiva y a la reestructuración del capital que afectan a América Latina, por lo menos desde la década del 70, ¿no? Creo que hay que pensarlas en conjunto con esas otras tendencias y no de manera aislada. Volviendo a, digamos,
las nuevas tecnologías digitales y el impacto en el poder de negociación, yo creo que uno puede ver cierto efecto ambivalente de estas, tanto en el poder de negociación como en el plano de la protesta, porque si bien es evidente, y es sobre lo que se hace énfasis, que puede debilitar el poder de negociación del movimiento obrero, sobre todo porque, bueno, todo lo que acá un poco comentó Luis, acentúa la precarización, la fragmentación, e incluso también por vía de la automatización puede suponer la pérdida de puestos de trabajo. Pero, por otro lado, quizás también puede incrementar el poder de negociación, sobre todo porque puede fortalecer o incrementar el poder estructural de algunos sectores de la clase trabajadora e incentivar también fenómenos de organización y lucha. Bien, entonces voy a tratar de trabajar sobre esa ambivalencia. En general, suele pasar que cuando se analiza digitalización, cambio tecnológico, el sector sobre el cual se enfocan gran parte de los trabajos es sobre la economía de plataformas. Creo que de todas formas el impacto de las nuevas tecnologías es más amplio y que habría que hacer ese ejercicio de por ahí pensar cómo impactan en otros sectores. Hay algo que quizás muchas veces no se hace demasiado hincapié, y es que las nuevas tecnologías digitales también pueden impulsar o crear nuevos puestos de trabajo. Y en ese sentido yo creo que un sector que puede ser paradigmático es el de la industria, de lo que en la Argentina se llama industria del software y de los servicios informáticos tecnológicos, que resulta bastante interesante, ¿no?, que se le denomine industria. Creo que es un caso interesante a priori porque podemos hablar de un sector con un creciente poder estructural. ¿Por qué digo un creciente poder estructural? Porque si uno analiza determinadas variables puede ver que es un sector en donde la demanda sectorial de la fuerza de trabajo es creciente. Incluso los datos son bastante elocuentes. Hacia fines de los 90 el sector ocupaba algo así de 16.000 trabajadores y trabajadoras, y en la actualidad, en la postconvertibilidad, ha llegado a emplear a más de 120.000 trabajadores. Es un crecimiento bastante importante. Son en general trabajadores y trabajadoras altamente calificados, que poseen habilidades escasas y que incluso tienen un control. Eso se discute, pero tienen un control bastante importante del proceso técnico del trabajo. No controlan quizás los propósitos, el propósito social del mismo, pero sí tienen un dominio bastante importante del proceso técnico de trabajo. Y en general, esto en la Argentina varía demasiado y es un sector que a su interior tiene bastantes diferencias, pero los salarios de estos trabajadores y trabajadoras es un 35% que está por encima de la media, casi. Bien, de nuevo, el porcentaje varía, pero en general son trabajadores cuyo salario promedio está por encima de los demás trabajadores, por lo menos en Argentina. Bien, acá si lo queremos pensar en términos de poder estructural hay que introducir un matiz, por ahí no tengo tiempo para profundizar, pero son trabajadores o es un sector que tiene escaso potencial disruptivo, en general, a diferencia de otros sectores clásicos de la clase trabajadora. La particularidad acá, creo, en este sector es que más allá de este mayor poder estructural, el mismo, por lo menos uno puede interpretar, que no se traduce ni en términos organizativos, ni en términos de derechos sindicales, ni tampoco en el plano de la protesta. Sí es un sector, obvio, que tiene sindicatos, hay 4 sindicatos, ahí Luis mencionó uno. Es un sector en donde hay conflictos, pero creo que la tendencia general es que el crecimiento del empleo y de los salarios en este sector va unido a una tendencia a la individualización de la fuerza de trabajo, que es propio del perfil de los trabajadores, ¿no?, altamente calificados, remunerados. Es un sector en donde hay un alto grado de rotación del trabajo por manera, digamos, de manera voluntaria, un alto sector de proyectos independientes. Incluso eso va unido un poco a la tónica antisindical de las propias empresas y a un intento de dirección soft o cooptación cool que también practican, lo cual hace que, de nuevo, un poco como hipótesis, uno puede pensar que este sector de trabajadores y trabajadoras ubican sus acciones más dentro de repertorios y formas de organización no proletarios. Creo que ahí habría como una especie de dilema no, como una especie de paradoja entre un sector que tiene un creciente poder estructural, pero que eso se traduce en una individualización de la fuerza de trabajo. Bien, esto se puede discutir, pero bien, creo que esa por ahí podría ser la tendencia. En contraste con este caso,
Podemos mencionar, obviamente, el que creo que ya ayer hablaron bastante, el caso de las economías de plataformas, ¿no? Que es el otro sector estrechamente vinculado con la digitalización. Bien, acá efectivamente la introducción de nuevas tecnologías digitales acentúa la debilidad del poder de organización de estos trabajadores, es decir, todos los elementos que implica esta nueva modalidad de gestión del trabajo, la gestión algorítmica, la vigilancia automatizada, el salario por pieza, el fin de, digamos, la figura del falso trabajo autónomo, el bajo grado de calificación y la alta rotación que hay dentro del sector. Todo ello, digamos, conduce un poquito a que estos trabajadores vean debilitado su poder de negociación, pero creo que acá esto no es obstáculo para el activismo, ¿no? En tanto que en este sector uno puede observar, bien, de nuevo, las tendencias son bastante dinámicas, pero uno puede observar una mayor recurrencia y visibilidad de la protesta y de la organización. A diferencia quizás del otro caso, y eso es tanto, digamos, para el plano incluso nacional como internacional. Y el último término, me parece que también es interesante pensar cómo las nuevas tecnologías impactan en sectores tradicionales de la clase trabajadora, y en particular sectores que están vinculados a la industria manufacturera. Yo ahí elijo el caso de la industria automotriz, es una industria bastante paradigmática. En ese sentido creo que acá, de nuevo, el cambio tecnológico puede tener un efecto incluso bastante ambivalente, porque si bien el cambio tecnológico y la automatización disminuye la demanda de mano de obra en el largo plazo, eso, de nuevo, en la industria automotriz argentina es muy elocuente, si uno ve cuántas unidades se producían en la década del 70 y cuántas unidades se producen ahora, con cuántos trabajadores, es evidente un incremento de la productividad que efectivamente va unido a un cambio tecnológico, aunque también ese incremento de la productividad que hubo en la industria automotriz está vinculada con los procesos de flexibilización laboral, etc. Entonces, bueno, es evidente que la automatización en el largo plazo puede disminuir la demanda de mano de obra, pero, y esto es algo que a mí me resultó interesante, la lectura de Coriat, ¿no? Un libro bastante olvidado, El robot y el taller, ¿no? Todo tiene un cronómetro y el taller. El robot y el taller, en donde analiza las tendencias de la automatización de la década del 70 y los 80, y de otro autor como Kaplinsky, ¿no? Un poquito menos conocido, en donde plantean que el proceso de automatización en la industria, digamos, del proceso de automatización post-fordista de la industria automotriz, supone una especie de recalificación del trabajo. Como que se quiebra ciertas tendencias del fordismo previo, ¿no? De esta tendencia del fordismo de separar trabajo manual de trabajo intelectual, de bajar la calificación, ¿no? Lo que notan un poco es que a partir de la automatización, vinculada con las nuevas tecnologías digitales de los 70 y de los 80, el trabajo abstracto, lo digo de otra forma, el trabajo se vuelve más abstracto, más complejo y adquiere una mayor autonomía. Incluso si uno analiza los datos sectoriales del mercado del trabajo en la industria automotriz, nota de nuevo que son trabajadores con respecto a la media, mayor calificados, que tienen mayores salarios, incluso es un sector en donde el nivel de informalidad es bastante bajo. Acá se da la particularidad de que este cambio tecnológico se introduce en el marco de sindicatos que ya están consolidados, y ese es un punto interesante. Yo por lo menos intenté hacer la pesquisa, la investigación, y no se encuentra, por lo menos post-convertibilidad, ningún conflicto abierto vinculado a la introducción de nuevas tecnologías. Es evidentemente, ¿no? Incluso un poco por la tradición propia del SMATA, es una temática que se intenta negociar más en el plano de los convenios colectivos de trabajo. De nuevo, post-convertibilidad, casi 2/3 de los convenios colectivos que firma el SMATA incluyen una cláusula que incorpora el cambio tecnológico. La mayoría de ellos, en el primer capítulo, ¿no? en fines compartidos, filosofía del trabajo, aparece de manera taxativa que las partes se comprometen o están a favor del cambio tecnológico, etc., ¿no? Entonces, ahí en los convenios colectivos de trabajo es evidente que las empresas, un poco ahí como decía Luis, logran institucionalizar el cambio tecnológico, y el movimiento obrero tiene, por lo menos la interpretación que yo hago analizando los convenios colectivos de trabajo, ha logrado o no ha logrado
incluir, digamos, contrapartidas fuertes a la incorporación de nuevas tecnologías. Salvo quizás el periodo de formación y algo más, ¿no? Entonces, en los convenios colectivos, por ejemplo, de nuevo, el cambio tecnológico se encuentra bastante institucionalizado. Ahí me resultaba bastante interesante algo que también está citado en CORIAT, que analiza un estudio que hace el sindicato metalúrgico de Alemania en la década de los 80, el IG Metall, no sé cómo se pronuncia en donde el sindicato llega a la conclusión de que no le convenía, para decirlo en términos sencillos, ni un cambio tecnológico acelerado, ni tampoco un cambio, ni que la empresa quedara, que el sector quedara atrás del cambio tecnológico, ¿no? Por una cuestión de competencia. Creo que entonces por ahí en los sectores manufactureros se presenta un poquito este dilema respecto al cambio tecnológico. Incluso es interesante si uno intenta analizar conflictos abiertos vinculados con cambio tecnológico. En realidad hay muy pocos, o por lo menos de lo que yo pude encontrar, pero hay casos bastante paradigmáticos, sobre todo, digamos, a nivel internacional, en la industria, en los puertos. El año pasado hubo un conflicto muy fuerte en los puertos en Estados Unidos, en 2018-2019 en los puertos de Rotterdam, y es interesante que a pesar de medidas de fuerza muy prolongadas, el cambio tecnológico no lo pudieron negociar. Negociaron otras variables, salarios, algo de estabilidad, pero el hecho de que las empresas se reservan el derecho de establecer, de incorporar nuevas maquinarias y automatizar ciertos procesos de trabajo, es algo que al movimiento obrero le cuesta por el momento lograr frenar. Creo un poquito que está este dilema que yo planteaba, o que aparece en el informe del Sindicato Metalúrgico de Alemania. Bien, para cerrar un poquito, si bien uno puede suponer que la introducción y uso de estas nuevas tecnologías digitales no está eliminando la conflictividad, y ahora voy a hacer una mención a ello, sí ha acentuado heterogeneidades propias del movimiento obrero, que, de nuevo, por lo menos en el caso de América Latina, provenían desde más atrás. Hace poco realizamos un estudio con un compañero, Juan Grigera, sobre conflictividad en América Latina. La intentamos analizar de manera cuantitativa a partir de una base de datos abierta, la base de datos Aceler. Y entre otras cosas encontramos que la conflictividad en América Latina es diversa, pero muy intensa. En verdad analizamos 4 países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile. Aunque si uno intenta analizar quiénes son los protagonistas de las acciones de la conflictividad, casi entre un tercio y el 40% son acciones que no tienen, son acciones protagonizadas por sujetos que no tienen una filiación institucional o corporativa. Es decir, son sujetos que no se referencian en ninguna organización consolidada, que es un dato bastante interesante para pensar la fragmentación. Son distintos tipos de conflicto y distintas particularidades, pero después de ese sector mayoritario de conflictos protagonizados por sujetos no corporativos, el movimiento obrero tiene una centralidad bastante importante frente a otros sectores. Frente al movimiento de mujeres, frente al movimiento estudiantil, el movimiento ambientalista, el movimiento obrero en el plano de la protesta todavía tiene cierta centralidad. Y en ese sentido, como ya para ir cerrando, creo que uno puede concluir que si bien hay elementos bastante concretos que nos hablan de un debilitamiento del poder de negociación de la clase trabajadora, sobre todo hay que pensar tendencias un poco que se contraponen a esto, que creo que quedaron en evidencia post-pandemia, ¿no? En primer lugar, el lugar esencial que todavía tienen determinados trabajadores. Y por el otro lado, creo que también hay que pensar y profundizar los límites que todavía tiene el capital para reestructurar algunos sectores trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los límites que tiene el capital para deslocalizar o automatizar determinadas actividades. En particular, uno puede mencionar, sector docente, sector servicios, que si uno analiza en este trabajo que hicimos quiénes son los sectores que más se movilizan dentro del movimiento obrero, encuentra estos justamente, ¿no? Los que menor capacidad o sectores en donde el proceso de automatización o digitalización es más complejo. Bien, ahí terminaría cualquier minuto.
Bueno, muy bien. Si quieren acercar para hacer preguntas, tenemos unos minutos. Muchas gracias. Bueno, yo me quedé pensando algunas cosas. Voy a arrancar yo, si quieren, el que quiere se acerca. Particularmente, Luis, lo que me surgió es si vos tenés, por lo menos yo sé que vos seguís bastante más en Argentina, si vos tenés registrados, si vos pudiste ver algún tipo de, no necesariamente aumento de la conflictividad, pero sí nuevas demandas que hayan surgido en torno a la digitalización de procesos de trabajo. Creo que nosotros en algún momento durante la pandemia vimos más conflictividad alrededor de breve, pero estuvo de los sectores que más visibles como los Rapis, el reparto y qué sé yo, pero vos estabas hablando justamente de digitalización de procesos de trabajo quizás en lugares menos esperados y si eso introdujo demandas nuevas que hayas podido ver, que hayas podido registrar. Guardamos una sí, por así. Sí, yo, abrazo. Sí. Hola, bueno, muchas gracias a los dos por las exposiciones muy interesantes. Tengo una pregunta para cada uno. A Luis, respecto de lo que planteaste, de lo que están discutiendo en el Sindicato de Trabajadores Informáticos, acerca de este tubito en el caño de información. La pregunta es si ellos lo están discutiendo en términos de lo que pueden aportar a una ley general, digamos, retomando tu distinción entre convenio colectivo y ley, si ellos están discutiéndolo en términos de lo que pueden aportar como una demanda que esté presente en una ley general para hacer una especie de paraguas de cobertura para estos procesos, o si lo está discutiendo en términos sectoriales como parte de alguna cuestión de convenio colectivo. Bueno, eso. Y Agustín, en relación a lo último que planteabas de la investigación que han hecho con Juan Grijera, tomando, bueno, esto que vos que señalás, que me parece que es muy importante, que en el segundo lugar lo tiene el movimiento obrero, que es algo que quizás intuitivamente no se piensa de esa manera, sobre todo también teniendo en cuenta que en el periodo que ustedes toman, el movimiento de mujeres ha sido un movimiento fuertísimo y podríamos señalar otros, menciones de movimiento de mujeres, porque ha tenido mucho impacto en Argentina, sin dudas, y en Brasil también. La pregunta es si si este segundo lugar, son dos preguntas. Una, la adelantaste ya, es dentro del movimiento de mujeres, dentro del movimiento obrero, ¿cuáles son los sectores predominantes? Marcaste una tendencia del sector de servicios, de lo que podríamos llamar servicios de reproducción social. ¿Es una tendencia a nivel mundial? Si esto lo están analizando, ¿cómo va estos 4 países en relación a la tendencia mundial del aumento en la conflictividad, por ejemplo, claramente en salud? Esa es una. La segunda es si este segundo lugar que ocupa el movimiento obrero lo ocupa en cantidad de protestas y en cantidad de protestantes. ¿Se entiende? Porque ahí hay un tema de masividad. Lo que te estoy preguntando concretamente es la masividad, en criollo. Buenos días, muchas gracias por las excelentes exposiciones. Yo pienso que en algún momento nosotros, los trabajadores, los líderes y nosotros que estudiamos estos temas, tenemos que nos concentrar más do que hacemos en el tema del proceso de negociación.
Porque si esto no habrá regulación. ¿Sí? Entonces es una gran cuestión. Para eso es necesario ir allá de la negociación de las cosas más puntuales, porque los movimientos de protestas, las asociaciones de trabajadores de plataforma, tienen hasta ahora, pelo menos en Brasil, y pienso que también en varios lugares, Argentina, tiene se concentrado más en cosas muy puntuales y concretas, ¿sí? Que el tema del rendimiento, del bloqueo, etc. Pero es necesario entrar en la discusión de los medios de regulación, de gestión del trabajo de plataforma, o sea, el algoritmo, los códigos, cómo se hace, como Luis ha apuntado. Entonces, y para esto es necesario pensar la cuestión de la cualificación de la negociación, o sea, lo que necesitamos saber hacer para que podamos negociar con más competencia. Y los instrumentos que utilizamos para esto. Y las instituciones que construimos, que diseño o que rediseño de instituciones necesitamos hacer, por ejemplo, con relación a las organizaciones, las instituciones de regulación, o sea, todo eso necesita ser rediseñado. Y mi pregunta son dos. Primero, ¿en qué medida no estamos usando como parámetros en términos de objeto de negociación, en términos de medios de regulación, en términos de instituciones de regulación, no estamos usando como parámetro a las instituciones y los procesos anteriores? Esta es una pregunta, ¿sí? Y la segunda pregunta, si en Argentina, en las situaciones que han estudiado los dos, si hay avances efectivos en esa dirección, o sea, en la dirección de construir procesos de negociación que involucren la dimensión de los medios de gestión, efectivamente, ¿no? Que avance en la calificación de los negociadores y que avance en el sentido de un rediseño de las instituciones. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenas intervenciones. Dos pequeñas preguntas. La primera, intentando juntar las dos intervenciones, era, en vuestra opinión, ¿qué tipo de poder sindical en verdad más ganaría en resultado de un encuadramiento jurídico regulatorio en el mundo digital? ¿Cuál tipo de poder? Yo sé que Agustina habla de negociación sobre todo, más ¿qué tipo de poder? Porque en verdad ustedes hablan de poder estructural y muy bien articulado con el poder de negociación y de conflicto, que es un poder institucional. También han hablado de poder asociativo y organizacional. No es lo mismo, más casi el mismo, porque el poder asociativo es la afiliación y el organizacional es algo más do que la afiliación. Mas, sorprendentemente o no sé si no han hablado del llamado poder sociedad, que en la literatura se dice que es un poder de innovación, de capacidad de red con otras estructuras, incluso no sindicales. Entonces la cuestión es, por una parte, cuál poder mejor se ajusta para dar, en verdad, lógica de afirmación a los sindicatos en la era digital. Y segundo, si el poder societal no sería un poder que, claro, que en Argentina creo que una tradición del movimiento sindical, la CTA, lo creo, que es una articulación, una auténtica central de movimientos sociales, se puede decir, o al menos la idea que tengo. No sé si eso significa que ustedes no van a hablar del poder societal. Me parece que la idea de un poder nuevo, de abertura del discurso sindical abierto a las nuevas tecnologías, no podía ser también una forma contemplada. Buen día, muchas gracias. Quería saber si él es Mata, ¿no? Cuando hace estas declaraciones que incluyen los cambios tecnológicos, ¿se interesa o usted sabe si existe capacitación para aquellos trabajadores de los talleres
metalmecánicos. Es decir, si hay una preocupación o es solamente una declaración general así. ¿No? Gracias. Pelo de Paraguay. Que me olvido mucho, Chel. Bueno, hola a ambos. Bueno, a Luis lo conozco, a vos no tenía el gusto. Bueno, gracias por la exposición. Mi pregunta es combinada, después cada uno elija qué quiere contestar. Al menos en la Argentina, Lula por ahí va a saldar un poco la cuestión más de la normativa, pero calculo. Pero acá tenemos la encerrona de que, por un lado, la norma está yendo para atrás, o sea, está retrocediendo en términos de prerrogativas del derecho, si bien hay algunas cuestiones que se mantienen, la ley bases ha avanzado sobre una mayor desregulación del trabajo, en cierta medida, o abriendo nuevas figuras, como la posibilidad de que un trabajador autónomo contrate trabajadores autónomos sin tenerlos en relación de dependencia asalariada, tal. Entonces, primero, esa vía está un poco compleja. Veremos en octubre qué pasa con el Congreso, pero uno podría pensar que a partir de entonces eso va a ir, como diría Feynman, de mal en peor. Ahora, ¿qué? No la vería esa cita de Herman. Por otro lado, la negociación colectiva también está complicada porque no pasan, o sea, se negocia, inclusive los empresarios dicen, ok, buenísimo, aumentamos salarios, pero el ministerio no está aprobando, no está homologando convenios. Entonces, ahí hay una encerrona desde la institucionalización. Y ahí paso a vos. El poder de los sindicatos también, digo, del 10 de abril a esta parte sabemos que está complicada la cosa, ¿no? Porque el poder estructural, evidentemente, ya ni camioneros, que es el sindicato de transportistas en la Argentina, de motoristas serio, o incluso la bancaria, los sindicatos como más emblemáticos de los últimos tiempos, o los aceiteros, que siguen teniendo su nicho de poder, pero, también ahí hay una encerrona en términos de movilización, que a mi criterio y mi lectura del paro general del 10 de abril quedó bastante planteado, incluso una ruptura al interior de la CGT cuando la UTA dice no me adhiero, ¿no? Y ahí te arruinó la medida de fuerza, porque sabemos que el trabajador que hoy tiene su trabajo, el que tiene trabajo lo cuida porque teme perderlo, y el que no lo tiene, bueno, también teme en la Argentina que haya mayor represión de una movilización y tal. Entonces, hay como una encerrona en términos de, por un lado, la vía institucional, y por el otro lado, incluso la negociación colectiva, ahí meto también la institucional, y por otro lado también la relación de fuerzas, al menos del sindicalismo tradicional, ¿no? Quizás sean otros movimientos los que de alguna manera puedan motorizar, y ahí sí me parece muy aceptada la pregunta sobre el poder organizacional en un sentido más amplio, y en términos de, ver cómo aunar esfuerzos con otros movimientos, y esto también dice Feynman, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como para motorizar ciertas cuestiones que puedan de alguna manera amortiguar los impactos que no solamente del cambio tecnológico, sino también del avance de estas políticas no sé si neoliberales, pero estas políticas de ajuste que estamos viviendo, al menos en la Argentina y en otros países, también se hacen más visibles. Hola, buenos días. De antemano pido disculpas por señor, pero yo tengo una cuestión que desde ayer ficou en mi mente cerca de las mujeres y cómo están las regulaciones cerca de las mujeres. Se sabe que hay una pequeña participación de las mujeres en áreas STEM, ciencia, ingeniería, matemática, tecnología, y en América Latina solo una mujer a cada 4 hombres estão empleadas en estas áreas, ¿cierto? En el mundo, 35% de las mujeres solo están en esas áreas. Entonces,
como se viu ayer na apresentação de Mariela, mesmo em setores tradicionais, há uma baixa participação das mulheres. Então, minha pergunta seria acerca de se há alguma regulação ou incentivo em Argentina acerca de inserção de mulheres em estas áreas. Em Brasil, há discussões acerca de projetos relativos à maior inserção de mulheres e niñas em áreas STEM, né? Ciência e tecnologia, com estímulo ao fornecimento de becas para inserção nessas áreas. Então, eu queria saber se há incentivos ou regularização na Argentina acerca disto. Gracias. Graças pelas apresentações. Duas perguntas. A primeira, as mudanças tecnológicas reconfiguraram as classes trabalhadoras, tornando-as mais heterogêneas, e as categorias setoriais tradicionais não perderam muita participação no total de trabalhadores ocupados. Então, frente a isso, primeira pergunta: quais as negociações coletivas, elas tinham também como base essa organização econômica setoriais, que está cambiando, que está se alterando profundamente. Então, a pergunta é: as negociações coletivas são capazes de proteger os trabalhadores heterogêneos, segmentados, na realidade que vivemos hoje? Oi? Será que não é necessário um processo mais de regulação, proteção mais general, estatal, diferentemente das negociações que prevaleceram durante o século XX, no Fordismo? Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que novas estratégias sindicais de organização estão em curso para conseguir reunir os trabalhadores de diferentes categorias profissionais tão heterogêneos. Ou, mais ainda, segunda observação, segundo aspecto, que estratégias sindicais e utilização de redes, de organização, de comunicação, de relação com a base, de decisão coletivas estão sendo efetuadas utilizando as novas tecnologias pelos sindicatos? ¿Anotaron? Venimos para toda la tarde. Eso es lo que no le dijimos, en 5 minutos cada uno. Hola, compañeros. Es una pregunta rápida, más para Agustín, porque utilizó la clave de los recursos de poder. Ayer hablamos también de trabajadores de microtareas. Entonces hay la distinción en plataformas de location-based location-based y cloud-based, trabajo de plataforma. Hay dificultades de organizar los trabajadores de entregas de transporte, pero están enraizados en el territorio. Se conocen, hablan con otras personas. La mi cuestión es si tienes una reflexión sobre los trabajadores de microtareas. ¿Cuáles son las posibilidades? Es mucho más difícil, en mi opinión, quería te oír. La segunda cuestión, y Darío ahora ha preguntado nuevas experiencias en Argentina de organización. Gracias. Bueno,
gracias por no solo la escucha, sino la cantidad de aportes y nuevas dimensiones que se suman. Obviamente no dudo que Agustín y yo tengamos respuesta para todo lo que acaba de surgir, pero sí algunos comentarios y algunas preguntas puntuales sobre las cuales seguramente podemos hacer algún aporte. Creo que anoté todo. Así que vamos en orden. Ana, nuevos conflictos sobre digitalización, al menos en los últimos años en Argentina. A ver, varios problemas para abordar este tema. O mejor dicho, arranco por el final. Pocos, te diría, focalizados temáticamente, o sea, sacando por ahí los procesos más organizativos en trabajadores y trabajadoras de plataforma, que me parece que fueron más visibles, son los que todas podemos conocer, intentos de organizar trabajadores en aplicaciones de reparto, con más o menos éxito, pero me parece que ahí fue lo más visible. Sacando eso, te diría algo temáticamente vinculado a teletrabajo y a desconexión, sobre todo en la pandemia y en la pospandemia, hubo reclamos, sobre todo a nivel sectorial, que en algunos casos terminaron con la negociación de acuerdos colectivos en algunas actividades, regulando el teletrabajo, regulando las obligaciones de los empleadores al momento de proveer herramientas de trabajo, los costos que eso implicaba para trabajadores y trabajadoras que utilizaban a veces sus propias herramientas, su computadora, su celular. En la pandemia y en la pospandemia algo de eso hubo. Ahora, dicho esto, algunos problemas que me parece que dificultan la promoción de nuevos conflictos. Y ya me estoy extendiendo mucho. Primer problema, una situación de debilidad estructural de la clase obrera en Argentina, que tiene que ver con los cambios en el mercado de fuerza de trabajo de las últimas décadas. Es muy difícil plantear conflictos que vayan más allá de lo salarial. ¿Y por qué? Porque cuando vos estás discutiendo salario todos los meses, no te da la energía el poder asociacional, no te da el tiempo. O sea, trabajo con muchos sindicatos. Posta, no es muy técnica la palabra. Estábamos discutiendo salario todos los meses, cada 2 meses. Entonces terminabas de discutir una paritaria y ya estabas arrancando a discutir el siguiente acuerdo salarial. No hay tiempo. O sea, no hay tiempo, no hay energía, no hay recursos materiales para discutir otras cosas, con lo cual muchas veces el cambio tecnológico te pasa por encima. Y a eso súmale que no tenemos muchas respuestas donde mirar, donde copiar. Vuelvo al Poder Judicial, que es algo que conozco muy de adentro. La huelga en el Poder Judicial históricamente es un rubro, una actividad con mucho poder estructural y asociativo, muy corporativo, pocos, altas tasas de afiliación. Haces una huelga, jodés a los abogados. Tenés capacidad de fuego. Escrito electrónico. Listo, se acabó la capacidad de daño. Vos haces paro, no importa. El abogado mete todos los escritos en la computadora y es más, por más que vos apagues la computadora del servidor del Poder Judicial, al día siguiente entran todos los escritos juntos. Se acabó el poder de daño. ¿Para qué vas a hacer una huelga? Si igual no frenas la cantidad de trabajo. Es más, peor, al día siguiente vas a tener el doble. ¿Se acuerdan de en Argentina los trabajadores del Poder Judicial tienen un mes de vacaciones en enero? La feria judicial. El privilegio. Es un caos la feria judicial. ¿Por qué? Porque el 1 de febrero la cantidad de trabajo acumulado que entra por la computadora es brutal. Todos los abogados que se quedaron trabajando en enero, el 1 de febrero, send, enviar. Entonces la capacidad de daño es mucho más difícil. ¿Cómo le haces una huelga a ese sistema, a esa computadora? Es muy difícil. Y eso, si además está discutiendo salario todos los días, un problemón. Perdón, sigo viaje. Pau. Fuiste al nudo porque lo están pensando general, no lo están pensando sectorial. Están pensando una herramienta que sea generalizable, no solo, o sea, la Asociación Gremial de Computación, el caño y el tubito que saca información, lo están pensando como una herramienta sectorial
pero que puede usar por cualquier sector, que puede ser usada por cualquier sector y que potencialmente pueda ser una herramienta general. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? El argumento es muy simple. En Argentina, y en general en cualquier país, está prohibido discriminar. ¿Cómo sabemos si la empresa discrimina o no discrimina? En la asignación de peligros, en la asignación de tareas. ¿Se las da a las mujeres? ¿Se las da a los varones? ¿Se las da a los mayores, a los menores? ¿Se la da a los que hacen reclamos? ¿Se la da a los que no hacen reclamos? Tenemos que tener esa información, porque si no, el Ministerio de Trabajo no puede determinar si esa empresa está violando o no la ley que prohíbe la discriminación. Entonces, no me des el nombre de la persona, no me des el código fuente. Dame un número que identifica a un determinado trabajador, un código, y decime qué tareas le asignaste. Y después, decime si a ese trabajador lo sancionaste o no. ¿Y ese trabajador es varón, es mujer? ¿Qué edad tiene? No. Lo están pensando como algo general. ¿Qué necesitamos para negociar? ¿Estamos usando instituciones viejas para procesos nuevos? ¿Tenemos que pensar en una negociación colectiva nueva? Sí, definitivamente sí. Si hay algo difícil de mover, es la estructura elefantiásica de los sindicatos, por lo menos en Argentina. Hay que empujar y hay que cómo pensar procesos de una negociación nueva. Además, vuelvo a lo de Ana. ¿Cuánto estás discutiendo salario todos los meses? Y es muy difícil, pero sí, me parece que ahí hay un tema clave. ¿Qué tipo de poder? Se la dejo a Agustín. ESMATA. Y eso me parece que el ESMATA viene asociado a si hay nuevos conflictos o no por introducción de nuevas tecnologías. Algo sugirió Agustín, voy a volver sobre ese tema. El ESMATA tiene una tradición muy fuerte de negociación de las nuevas tecnologías, por más que no necesariamente aparezca en los convenios colectivos de trabajo. Hay una historia de articulación sindicato-empresas, que además se vende como exitosa, donde, bueno, sí, el sindicato acepta, me parece que están un poco en esto de la IG Petal, de, bueno, no nos podemos quedar afuera, tenemos que ser competitivos, y para ser competitivos tenemos que introducir la nueva tecnología, y en eso es la tradición del ESMATA desde la década del 50. No es algo que empezó ahora. La negociación colectiva por empresa en la ESMATA viene de los 50. Pero sí, me parece que Agustín avanzó en ese tema y es un claro ejemplo donde hay más una cogestión sui generis. Pero bueno, les interesaría ir un poco más en esa línea. ¿Vamos de mal en peor? No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Y tampoco tengo tan claro que Lula la tenga muy fácil. No voy a avanzar sobre el terreno de nuestros colegas de Brasil, pero efectivamente acá la legislación fue para atrás en el último año. En el gobierno de Lula no fue para atrás, porque ya había ido para atrás antes. Y tampoco pudo ir para adelante. O sea, la reforma de Temer, al menos lo que de vuelta los colegas de Brasil nos podrán ilustrar mejor, sigue ahí vigente con los problemas que tiene esa legislación. Así que lo voy a poner en términos muy injustos. Lula no necesitó ir para atrás porque ya había ido para atrás antes. Bien, esto no es responsabilidad de Lula, sino que marca los límites de ciertos procesos. Y que el vice sea Alckmin es un problema y que no esté claro cuál sea el recambio también es un problema, pero nos lleva por otro lado. ¿Huelga general arruinada? No, definitivamente no. A ver, hicimos una huelga general y pararon muchas fábricas, Había que ir a Neuquén a ver qué pasó con esa huelga general. Había que ir al pueblo de Rosario a ver qué pasó con esa huelga general, No, a ver, sí, me hubiera gustado que pare la UTA, que no se mueva un alfiler, definitivamente. La primera huelga general en Argentina se hizo en 1902, perdimos como en la guerra. Pero no es poca cosa haber hecho una huelga general en 1902. Yo no sé qué efectos tuvo la huelga general del 10 de abril. Y todavía muy pronto para saberlo. Pero yo lo tomaría... De hecho, la reacción de punta del gobierno contra muchas organizaciones sindicales, de hecho, denuncias penales de por medio y demás, tal vez hable más del éxito de esa medida de fuerza que de su fracaso. Si hubiera fracasado del todo, el gobierno ni se hubiera molestado. Algo hay ahí
Todavía no sabemos bien qué, pero yo no diría que fue una huelga arruinada. Tema género. A nivel regulación en Argentina estamos no para atrás, para recontra para atrás. Yo creo que no hay nada. Y creo que lo que hay, de hecho, hasta tira para atrás. Por ejemplo, la discusión sobre teletrabajo, con los cambios que hubo en el 2024, básicamente dicen, sí, vos tenés derecho a teletrabajar. Y compatibilizarlo con tus tareas de cuidado. Que de eso se encarguen las mujeres. Entonces la mujer puede ir a su casa, puede cuidar a los pibes y después se conecta. Después vuelve a cuidar a los pibes, después vuelve a limpiar y después se conecta. Está planteada más o menos en esos términos. Y el varón que vaya a trabajar, ni se les ocurra tener un hijo. La licencia por paternidad en Argentina son 2 días corridos. Si tu hijo tiene el gusto de nacer un día sábado, tu licencia es el sábado y el domingo. Y el lunes a trabajar. De hecho, muchos convenios colectivos de trabajo lo que hacen es transformar esos días corridos en días hábiles. Entonces, tu hijo nació el sábado, vos tenés licencia el lunes y martes. El miércoles volvés a trabajar. Pero sí, y en términos de participación y de inserción, claramente, a ver, si uno mira el empleo, la estructura del mercado de fuerza de trabajo en el plano informal o en el formal, lo que se ve muy claro es una reproducción de las mujeres a cargo de las tareas de cuidado, ya sea remuneradas o no remuneradas, y los varones a cargo de las tareas, o con una participación sectorial, en términos relativos, mucho más importante, para ser técnicamente prolijos, en la industria manufacturera, la construcción. El cambio tecnológico lleva a la heterogenización. La negociación colectiva es capaz de proteger. Yo creo que ahí, al pensar nuestra región al margen de los cambios en el mercado mundial y cómo las economías y los mercados de fuerza de trabajo de nuestro país se insertan en ese mercado mundial, es un problema. Agustín lo planteó, me parece que hay que retomar esa línea. Posiblemente, ahora estoy pensando en la LEA, no en el globo, posiblemente en nuestra región esos procesos de heterogenización vengan antes del cambio tecnológico y tengan más que ver con los cambios de la inserción de nuestras economías en el mercado mundial. Pero acá lo estoy planteando en términos, pensando en voz alta. Creo que el cambio tecnológico, en todo caso, lo que vino a hacer es a profundizar esas tendencias, pero esas tendencias ya habían arrancado de antes. De hecho, por lo menos en Argentina es muy claro que ya en los 80, ni que hablar en los 90, pero ya en los 80 se empieza a ver ese fenómeno y tiene más que ver con esa industrialización tardía, inconclusa, fallida, que después hace que se produzca un tembladeral en el mercado de fuerza de trabajo y la creciente heterogenización del mercado de fuerza de trabajo. Y nuevas estrategias de organización, bueno, me parece que algo ya pude mencionando, así que no les robo más tiempo y le paso la posta a usted. Bueno, me voy con un montón de preguntas, línea de investigación, así que muchas gracias por las intervenciones. No sé si voy a ser tan ordenado como Luis. Bien, sobre nuevos conflictos, voy a contar algo, ¿no? Yo empecé a abordar este tema, el cambio tecnológico, yo venía estudiando conflictividad laboral y estudiantil en la década del 60 y del 70 a partir de metodologías cuantitativas, básicamente intentando registrar conflictividad abierta en fuentes hemerográficas, en diarios, etc. Bien, lo primero que quise hacer es trasladar eso a la actualidad y ver conflictividad vinculada a automatización, cambio tecnológico, etc. Un fracaso de investigación, ¿no? O sea, empecé a abrir, empecé con La Nación con página 12, bueno, empecé a abrir diarios digitales, no encontraba nada. Perdón. No, bien, entonces ahí me parece que el cambio tecnológico, hay nuevas tecnologías, salvo cuando aparece un poquito lo de economía de plataformas. Y en particular las economías de reparto en la Argentina. Sí hay algún conflicto, de nuevo, por ejemplo, los trabajadores informáticos han realizado huelgas bastante importantes, pero bien, son un poco, quedan por fuera del registro, por ahí. Volviendo a lo de la protesta y a la mención que hice, en verdad, sí, si uno analiza el movimiento obrero, en esta investigación, ¿no? Que fueron 4 años en una base de datos abierta que analiza protesta callejera, nada más, la base de datos abierta Bachelet,
es solo protesta callejera. Entonces ahí nos llamó más la atención, ¿no? Que el movimiento obrero tuviera mayor protagonismo desde el punto de vista cuantitativo, en cantidad de hechos. En masividad es difícil medirlo. Cuando uno analiza el movimiento de mujeres, sí lo que nota es que son momentos puntuales. Marzo, ¿no? Así, haciendo pico, septiembre. También el movimiento obrero responde quizás a otras tendencias. Los sectores, de nuevo, que por lo menos en el caso de Argentina, Chile, Brasil y Colombia, lo que es trabajadores industriales aparece con mucho menos peso en el plano, por lo menos, de la protesta callejera. Bien, sobre el tema de... Voy a vincular acá un poquito sobre si la negociación colectiva, ¿no?, todavía tiene capacidad, o sobre nuevas formas de negociar, etc. A mí me resulta bastante sugerente el hecho de que, por ejemplo, tanto los trabajadores informáticos como, es decir, los trabajadores del sector del software, etc., y los trabajadores de la economía de plataformas, salvo un sector, que ahora me hicieron una pregunta, intentan emular las viejas organizaciones, ¿no? Intentan crear sindicatos, intentan, digamos, conseguir personería gremial, intentan tener un convenio colectivo. Bien, son dos desafíos que, bueno, por lo menos en Argentina, intentan resolverse con viejos instrumentos. Bien, ¿cómo resulta eso? No sé. Es cierto que, bueno, evidentemente tienen muchas dificultades y de ahí, como dijeron, es necesario quizás otro tipo de estrategias y otro tipo de regulaciones más generales y no vinculadas específicamente a lo sectorial. Voy viendo y voy respondiendo. Con respecto al ESMATA, en casi todos los convenios en donde está estipulado el cambio tecnológico, aparece capacitación por readecuación. En general son los convenios de las grandes empresas terminales, Toyota, Chevrolet o las vinculadas con Toyota, las que incorporan, por ejemplo, en fines compartidos, etcétera, el hecho del cambio tecnológico, y después hay un capítulo sobre la capacitación para la readecuación de tareas. No aparece en ningún momento, o muy poco, la cuestión sobre la pérdida de puestos de trabajo. Sobre si efectivamente hay una pérdida de puestos de trabajo, cómo eso se podría readecuar, etc. Esa parte no aparece en casi ningún convenio. Ahí hay una forma que yo todavía no logro resolverla, porque hay sindicatos en donde, por ejemplo, la bancaria o petroleros, aceiteros, en donde el cambio tecnológico no aparece. Y ahí el debate que yo todavía no resuelvo es que no aparezca es un signo de fortaleza por de debilidad. Bien, ahí es un poquito más complejo. Bien, evidentemente me metí con poder de negociación, con ese concepto o recursos de poder que tiene toda su parte problemática. Es cierto que no hablé de esta cuestión más societal, pero bien, yo comparto con algunas una de las personas que intervino sobre el momento de la relación de fuerzas en general. Creo que no estamos en el mejor momento, menos para negociar esto. Como decía Luis, bien, en tema de género estamos mucho más atrás, sobre todo en estos sectores que estábamos analizando. Bien, ahí apareció una pregunta sobre microtareas. Es interesante. Bien, yo hablé de economías de plataforma en general, eso es un error completo, ¿no? La economía, lo que llamamos economía de plataforma, creo que ayer trabajaron, es bastante heterogéneo a su interior y si lo pensamos en términos de poder de negociación, aún más. Quienes están más desfavorecidos son evidentemente los trabajadores de microtareas. Hay un par de trabajos que analizan, hay uno de Julieta Longo que analiza el sector específicamente. Bien, ahí ayer estuvo, ¿no? Ayer estuvo, sí. Hay experiencias de organización de trabajadores de microtareas en las plataformas, una plataforma que era la más famosa, que es la de Amazon. Y en verdad era una especie de foro lo que tenían los trabajadores, ¿no? Donde decían, mirá, este paga menos, este paga más, no, fíjate, pedí esto, pero no era una organización sindical, digamos, que hacía. Ahí, de nuevo, el hecho de la virtualidad casi completa hace aún más difícil la organización. Y en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la economía de plataformas más calificados, Workana, freelance, etcétera, aún más eso también. Existen foros, ¿no?, en donde hay comunicación, de nuevo, donde se transmite información, pero
no hay organización concreta en esos casos. Bien, creo que hice un pantallazo más o menos general. Bueno, muchas gracias. Ahora hay un coffee break. Estamos un poquito atrasados, así que tomamos unos minutos y volvemos para el próximo panel. Y nos tomamos que es -5, acá me voy. -5 estamos de vuelta. Les O a las